Bien, vamos a comenzar con el mensaje de hoy. 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El tema de hoy es justamente la cruz. Yo no sé si tienen el PowerPoint, pero hoy vamos a hablar de la cruz, su significado. Ahí, bueno, muchas gracias. La cruz, ¿no? La cruz de Jesús. ¿Qué significa la cruz? La cruz, indudablemente, es un ícono multipresente en nuestra sociedad. Usted va a ver que hay muchas personas que llevan cruces, que cuelgan cruces en las paredes, que llevan cruces tatuadas. Ya les voy a contar una anécdota interesante de las cruces tatuadas. Pero la cuestión es que muchas veces hemos perdido el conocimiento del verdadero significado de la cruz. Y créame que esto es fundamental. Fundamental. Primero debemos recordar que la cruz fue inicialmente utilizada como un instrumento de tortura, donde se clavaba a un individuo de ambos brazos y de los pies con el objetivo de torturarlo hasta la muerte. De más está decirle que es quizá una de las formas de muerte más terribles que existen. Ahora, a lo largo de la historia, la cruz se ha utilizado en diferentes momentos. Y acá viene la anécdota graciosa o tragicómica. Tengo una paciente que tiene una cruz tatuada y le digo, che, qué linda cruz, ¿viste? Yo tratando de tirar un avance para poder hablar del que murió en esa cruz. La cuestión que me dice, pero no tiene ningún significado religioso. Perdón. ¿Y qué significa? No, la cruz significa que hay 4 puntos de los símbolos elementales, el aire, el agua y así. Y yo me quedé como diciendo, la verdad que nunca lo había escuchado, la verdad que nunca lo había escuchado. Y segundo, digamos, que no deja de ser un símbolo religioso. Porque el ser humano ha dejado a Dios de lado y adora ¿a quién? A la creación, ¿se da cuenta? Adora al aire, al fuego, ¿bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. La cruz usted la puede ver en diferentes lugares. Está la cruz esvástica, ¿vieron? Esa cruz en forma de gancho. Está la cruz que llevaban los cruzados. Usted habla con un musulmán y va a tener un gran argumento en contra del cristianismo, decir, no me hable de Jesús cuando ustedes venían con una cruz a matar. Ahora, la palabra cruz en muchas lenguas viene del latín y se habla de que quizá en el castellano actual no se utiliza mucho, pero cuando hablamos de la crux, hablamos del meollo, del tema capital, del centro de una discusión. ¿Bien? Ahora, esto deviene de la centralidad de la cruz en el mensaje cristiano. Fíjense, Pablo dice, nuestro mensaje es la palabra de la cruz. ¿Bien? Y hay personas, los que no creen, que para ellos este mensaje es como dice creo que la NTV dice, es una estupidez. Es una vanidad, es algo sin sentido. Pero para los que creemos en la cruz y quien murió en la cruz, esto es poder de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la cruz? Porque la cruz, lo que creemos acerca de la cruz, es un test de ortodoxia. Oh, esa palabra difícil. Bueno, cada vez que traigo una palabra difícil voy a tratar de explicarla. Y quiero decir algo. Si usted hay algo que no entienda, siéntase libre de levantar la mano. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Pero levante la mano. Un test de ortodoxia es, básicamente, si no estamos de acuerdo en lo que la cruz significa, no entramos en lo que los cristianos hemos creído a lo largo de todas las edades. Ortodoxia es creer lo que realmente debemos creer. Heterodoxia es lo contrario. Alguien que es heterodoxo es alguien que pertenece a una secta y que
podemos decir con claridad de que no es cristiano. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Me acuerdo en mis épocas de guerra por redes sociales, que no fue hace mucho, estaba discutiendo con un pastor metodista sobre el matrimonio homosexual y el tema del aborto. Iba argumento con la Biblia, este sí, ya sé, le voy a tirar este texto bíblico, lo voy a destruir a este hermano. Hermano, bueno. La cuestión es que cuando empiezo a profundizar, le pregunto, ¿qué significa la cruz para vos? ¿Qué significa que Jesús murió? Y ahí él me saca su interpretación que pertenece, no le pertenecía a él, sino que pertenece a lo que se llama la teología de la liberación. Para él, la cruz era que Jesús era un ejemplo de aquel que había sufrido como una víctima del establishment, una víctima de un régimen opresor y que Dios lo había rectificado o lo había liberado por medio de la resurrección. ¿Le suena eso? Esas ideas vienen del marxismo, el conflicto de clase. Jesús era el ejemplo de aquel que había sufrido como una víctima, pero Dios lo había premiado y lo había rescatado de las garras de los poderosos. Esto, aunque puede llegar a sonar lindo, Jesús viene, se identifica, es oprimido, no tiene nada que ver con el Evangelio. Ahora, le voy a dar otra interpretación histórica acerca del significado de la cruz que estoy seguro que ustedes han escuchado en una iglesia evangélica. Escuche bien. En la cruz, Jesucristo fue y le pagó al diablo por nuestros pecados. Recuerdo, algunos dicen así, recuerdo una vez estábamos en un congreso en Pascua, hace como 20 años, creo que estábamos con Marianela y Cristian, y se para un director de alabanza que todos admirábamos, y dice que va Jesús y le dice al diablo, ¿cuál es el precio de estos? ¿No? Y el diablo le dice, tu sangre. Y Jesús viene y le dice, te los pago a todos. Todos ahí decían, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Quién le escuchó alguna vez esto? Levante la mano. Son varios. ¿Bien? Déjenme decir una cosa. El diablo es un ser minúsculo en comparación con Dios y él acusa, pero él no tiene nada que ver con la cruz. ¿Bien? La cruz es un asunto central en la persona de Dios. Ahora, nos vamos acercando y vamos a ver cuál es el significado de la cruz. Hemos hablado, mira qué introducción larga, hemos hablado de lo que no es. Ahora, el asunto de la cruz deviene o resulta en un gran conflicto. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonarnos y quiere resolver el problema del pecado de cada ser humano. Ahora, muchas personas piensan, y quizá algunos de nosotros, pero si Dios quiere perdonarnos, no puede decir, está bien, chicos, los perdono. ¿Acaso Jesús nos dijo que había que perdonar cuántas veces? ¿Hasta cuántas? 70 veces. 70 veces 7, o sea, 490, o sea, como diciendo siempre. Dios no podía hacer lo mismo, decir, ¿saben qué? Los perdono todo, vengan a mi reino, entren. Bien. Dice un autor que se llama Anselmo, un autor antiguo de la Edad Media, dice, quien se pregunta esto y argumenta de esto, dice, ignora dos grandes verdades. ¿Cuántas verdades? Dos. Primero, ignora qué es el pecado. El pecado es rebelión. Nos hemos rebelado y nuestro pecado es algo terrible. Ahora, el asunto no pasa solamente por eso. No hay solamente una cosa que ignoramos, sino hay otra gran cosa que ignoramos, es que no entendemos ante quién hemos pecado. Nuestra falta no es una falta mínima, es una falta muy grave y la persona perjudicada es el Rey del universo. Ignoramos la majestad de Dios y ignoramos su santidad y que Dios es un ser justo. Entonces, la cruz es cómo Dios resuelve esta gran tensión entre que Dios es amor y quiere perdonarnos,
pero Dios es santo y justo y necesita que se cumpla la justicia. Voy a dar una definición. La cruz básicamente es muy sencillo, nos enseña que Jesús murió por nosotros. Que Jesús es nuestro sustituto. ¿Qué significa la palabra sustituto? Que Jesús murió en mi lugar. Esa cruz era mi cruz. Hay un himno muy bonito que se llama, no sé si alguno lo escuchó, que se llama En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y en un momento en el himno dice, en aquel día, en vez de una cruz, ¿qué voy a recibir? Una corona. Jesús fue nuestro sustituto. Para que yo y vos podamos tener una corona, Él llevó una cruz. Ahora, vamos a ver y tratar de entender esto a lo largo de toda la Biblia. La Biblia toda enseña de que había una necesidad de un sustituto, alguien que viniera y estuviera en nuestro lugar, alguien que pagara por nuestros pecados. ¿Estamos todos acá, como diría Andrés Freire? Bueno, abran su Biblia y vamos a empezar desde el libro de Génesis y literalmente hasta el libro de Apocalipsis y vamos a entender y buscar cómo este concepto de la cruz, del amor y la justicia de Dios está en toda la Biblia. Génesis capítulo 22, si recuerda la historia, Dios le pide a Abraham que le dé ¿a quién? A su hijo amado, el hijo de la promesa, el hijo por el cual había esperado toda su vida. Y cuando dice el relato bíblico que cuando Abraham e Isaac iban hacia el monte a hacer el sacrificio, Isaac, versículo 7, le dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. No sé, estos textos que hablan de los hijos y los padres que me hacen llorar. Y Abraham le dice, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Sentido común, Isaac dice, papá, ¿dónde está el cordero? Y fíjese la respuesta de Abraham. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Bien? De ahí viene la famosa frase, Jehová Jireh. ¿Bien? Dios va a proveer el cordero. En el libro de Génesis, Dios ya estaba mostrando que de alguna forma era necesario la necesidad de un sustituto. En vez de Isaac, un cordero iba a ser sacrificado. Pasamos al libro del lado, el libro siguiente, el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, si recordamos, Faraón había endurecido su corazón y Dios manda, ¿cuántas plagas? 10. 10 plagas. Y la última era la plaga del ángel de la muerte. El ángel de la muerte iba a visitar a Egipto e iba a herir de muerte a todos los primogénitos. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel que tome un cordero sin defecto y que luego, fíjese, Éxodo capítulo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Versículo 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré por alto. Dios iba a castigar, pero cuando Dios entraba, digamos, y veía la sangre, pasaba por alto. Ahí viene el significado de la palabra Pascua, pasar por alto. Dios pasa por alto porque ve que en esa casa habían sacrificado una víctima que es el sustituto del primogénito de la casa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tienen alguna duda?
¿Una pregunta? Bueno, pasamos al libro del lado, libro de Levítico. Levítico capítulo 16. Los judíos tienen una fiesta anual que se llama el Yom Kippur. ¿Habían escuchado? ¿Qué significa Yom Kippur? El día de la expiación o el día del perdón. Y esa fiesta tiene su origen acá. En el capítulo 16 de Levítico, Moisés deja instaurada esta fiesta donde había dos corderos. Un cordero se sacrificaba y el otro cordero se lo liberaba al desierto. Y no quiero profundizar, no tengo mucho tiempo, pero fíjense en el versículo 21, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Las iniquidades son los pecados, ¿bien? Todos los pecados del pueblo de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Bien? Pero fíjense, interesante, dice, ahí hay como un símbolo de que los pecados, las rebeliones, las iniquidades del pueblo iban a recaer sobre ese animal que luego iba al desierto. ¿Bien? Bueno, vemos esos tres, digamos, avances de lo que vendría en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a saltar mucho más adelante en la Biblia, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. En Isaías, capítulo 53, me acuerdo cuando cursé la materia de los profetas, nos hicieron estudiar toda la historia de la interpretación de Isaías 53. Usted no sabe de qué manera leer. 2 horas respondiendo todo la historia de interpretación. Cuando en realidad es muy fácil. ¿Y quién habla de Isaías 53? De Jesús. ¿Está? Tendría que haber puesto eso. Pero bueno, los profes a veces quieren que vayamos en mayor profundidad. Pero fíjese, Isaías 53, el libro de Isaías fue escrito hace 700 años antes de Cristo. En Isaías 53 dice así, 53 versículo 4 en adelante, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, después de leer estos dos versículos, no nos debe quedar ninguna duda de que Jesús es nuestro sustituto. Él murió por nosotros. El castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz, Él fue castigado. Nosotros, sus heridas nos han sanado. ¿Se da cuenta? Bien. Yo le doy algunos ejemplos de todo el Antiguo Testamento para que a usted no le quepa ninguna duda de que Jesús murió en tu lugar. Jesús es tu sustituto. Ahora, terminamos el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Aquí se encuentran dos personajes muy interesantes que nacieron con pocos, yo no sé si 3 meses o 6 meses de diferencia. 3 meses puede ser, a ver, los más bíblicos. ¿Cuántos meses? 6 meses de diferencia. Bien. 6 meses de diferencia, eran primos, pero de repente se encuentran. Y Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que vino a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, si vos eras judío, digamos, todo esto que acabamos de leer, lo sabías de memoria, lo entendías. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba señalando que, de alguna manera que él no entendía, Jesucristo iba a morir por los pecados del pueblo de Israel. Él iba a ser el sustituto.
Él iba a satisfacer las demandas justas de la ley. Bueno, déjeme contarle algo. Quizás muchos de ustedes tengan algunas objeciones en su mente. ¿De dónde saco esto? Bueno, yo todos los sábados a la mañana, no todos, pero últimamente todos los sábados a la mañana, cuando me toca predicar, ¿qué hago? Lo junto a mis hijos en el desayuno y les cuento la prédica. ¿Bien? Me sirve a mí para practicar y les sirve a ellos como para tener un avance. La cuestión es que cuando le contaba todo esto a los chicos, es como que siempre surgía la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios pareciera que fuese injusto? ¿O por qué había que matar a un cordero? ¿No? O sea, ¿por qué la sangre del cordero? ¿No? Quizá nuestras mentes modernas, digamos, no estamos acostumbrados a ver sangre o a matar animales. Pero déjeme decir una cosa, y no es un chiste, todos ustedes comen animales. ¿Bien? Quizás no piensan en que fue sacrificado. Ahora, tenemos que entender que cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento, se revela de una forma progresiva y de tal forma que el pueblo pudiese entenderlo. En la antigüedad, todos los pueblos, todas las naciones sacrificaban animales. Y eso fue el símbolo que Dios utilizó para mostrarle al pueblo de Israel que iba a haber un momento donde iba a haber un cordero que quitaría una vez y para siempre, en forma definitiva, el pecado de todos. Ahora, vamos a ver, particularmente en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25, el apóstol Pablo profundiza en qué es esto de la cruz. Y acá vamos a tratar de resolver este dilema entre el amor y la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, vamos a leer del 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a tratar de explicar este versículo, estos pasajes. Acá hay una palabra clave que es la palabra propiciación. Bien. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? El asunto es el siguiente. Dios demanda de cada ser humano que seamos santos. Y todos hemos pecado, estamos lejos de la salvación de Dios y todos merecemos la muerte. Todos estamos bajo la ira de Dios. Jesucristo vino y fue nuestro sustituto y fue la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Dios castigó a Jesucristo y Él satisfizo la justicia de Dios. Bien, la ira de Dios recayó sobre Jesús. Por eso es que en el versículo 26, Pablo termina diciendo, Dios termina siendo justo y a su vez es el que justifica. ¿Bien? Dios resuelve esto en la cruz del Calvario y Dios termina siendo el justo porque Dios no puede, ¿se acuerdan cuando leíamos en Éxodo capítulo 34 que decía que Dios no puede dejar sin castigo? Dios es un Dios justo. Entonces en la cruz Dios resuelve ese dilema. Dios es justo y a su vez nos declara justo a nosotros. Y quiero dar un ejemplo muy sencillo para que podamos continuar en esto. Ayer se lo explicaba a mis hijos y quizás pueda hacerlo en su casa para enseñarlo a sus hijos. La cruz es como una moneda de dos caras. Si ahora tuviese una lapicera y tuviese una mano disponible, pondría en esta cara
justicia y en esta cara amor. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Se lo imagina? No, no se lo imagina. Bien. Para que Dios te pueda tratar con amor, alguien tiene que recibir su justicia. Para que Dios te pueda amar y abrazarte como la historia del hijo pródigo y darte un anillo y recibirte y no pedirte ninguna información, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que recibir la justicia. Por eso, la cruz es el corazón del evangelio. No existe evangelio sin cruz. Ahora, y ya estamos en el proceso de terminar, la cruz tiene varios significados para cada uno de nosotros. El primero, en la cruz hemos sido perdonados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Preferentemente en la Reina Valera. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a leer de Génesis y Apocalipsis? No era una... ¿Cómo se llama? Una hipérbole. Apocalipsis 1.5, en Reina Valera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, ahí el libro de Apocalipsis dice: Jesucristo es el testigo fiel y Él derramó su sangre y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados. Bien, cuando confiamos en Cristo hemos sido perdonados. Somos perdonados. Recibimos el amor de Dios y no la justicia. Vamos a 1 Corintios 1.30. 1 Corintios 1.30. Dice ahí, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 1.18 habíamos dicho que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, en el versículo 30 dice: mas en Él ustedes están en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. El tema de la sabiduría lo vamos a dejar un rato de lado, tiene que ver con el contexto inmediato de lo que Pablo está hablando, pero acá me quiero concentrar en las tres palabras que continúan. Primero, Cristo es tu justificación. ¿Qué significa justificación? Levante la mano. Bien. Uno de nuestros hermanos dijo hacer justo y otro hermano dijo declarar justo. Bien. Y quizás pueda sonar como lo mismo. Bien. Hacer justo y ser declarado justo. ¿Está? Ahora, acá en medio nuestro hay muchos abogados y sabe que el detalle está en ¿dónde? En la letra chica, en esa palabra. Déjeme decirle que ninguno de acá hemos sido hechos justos. ¿Escucharon bien? Algunos abrieron los ojos. Ninguno ha sido hechos justos. Hemos sido declarados justos. ¿Bien? Hemos sido declarados justos. Dios te declara justo, pero vos no sos justo. De hecho, Martín Lutero dice justo y pecador. ¿Sabe qué? Usted va a ser un pecador hasta el último día de su vida. De hecho, ¿acaso no lucha con el pecado? ¿Bien? No somos justos. Hemos sido declarados justos. Dios cuando te ve, lo ve a Jesús y te declara justo, aunque no lo seas. Continúa y dice allí la palabra, dice, es nuestra justificación. Y acá viene la palabra, dice, es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Es el proceso por el medio del cual Dios nos va santificando. A ver, lo vamos a poner, el proceso por el medio del cual Dios nos va haciendo justos o haciendo santos. Bien, pero ese proceso va a tener su finalización ¿dónde? Cuando haya
estemos en la gloria. Decía Billy Graham que Billy Graham era un gran predicador, que ya en sus últimos años, cuando era muy anciano, él hablaba de sus luchas, en ese caso hablaba de la lucha del pecado sexual, y era un hombre con 87 años, va a decir, ¿todavía? Sí, todavía. Bien, todavía. Estamos en ese proceso de santificación por el cual Jesús nos va haciendo más santos y nos va haciendo que seamos similar a Él. Después habla de la redención. Jesucristo es nuestra redención. Esa palabra redención es un término técnico. En la antigüedad había mercado de esclavos y los esclavos había que pagarlos, había que redimirlos. Y Jesús vino y pagó por nosotros. Vos has sido comprado. ¿Se acuerdan ese término? Ha sido comprado con un alto precio. Romanos capítulo 8 al final. Hemos sido comprados con la sangre de Jesús. La otra metáfora que nos ayuda a entender lo que la cruz hace, lo vamos a encontrar en 2 Corintios 5:19. Segunda Corintios 5:19. ¿Quién quiere leerlo? ¿En voz alta? Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien. Todas estas palabras que estamos hablando de justificación, redención, y en este caso de reconciliación, son todas imágenes verbales, palabras, metáforas, que nos van ayudando a ver como la cruz en 3D. ¿Está? Nos van ayudando a ver, ¿vieron los diamantes? Bueno, a ver, creo que nunca en mi vida vi un diamante, y no en televisión nomás. Pero los diamantes supuestamente tienen diferentes facetas. Y bueno, la cruz es como un diamante. Que cada vez que uno empieza a verlo, te das cuenta que sí, Jesucristo me redimió, me compró, sí, me declaró justo, pero aparte de eso, me reconcilió. Y acá hay un aspecto muy interesante. Si usted ve la cruz tiene dos componentes. Un componente vertical y un componente horizontal. El componente vertical es que Dios nos reconcilió ¿con quién? Consigo mismo. Pero también, y acá viene una parte importantísima del significado de la cruz, es que en la cruz Dios nos reconcilió los unos con los otros. Pablo en Efesios capítulo 2 dice, Dios separó el muro de enemistad que había, en ese caso dice, entre judíos y gentiles, y lo clavó ¿en dónde? En la cruz. Bien, o sea, la cruz tiene un contenido reconciliatorio. Por eso es que los cristianos no podemos estar peleados. No existe tal cosa como un cristiano rencoroso. Un cristiano rencoroso que no perdona es, ¿cómo es esa palabra, Eduardo, que es tan difícil? Un oxímoron. Un oxímoron. No se puede entender. ¿Bien? De hecho, Jesús contó una parábola para entender que el cristiano debe perdonar. ¿Se acuerdan esa parábola donde habla de que ese rey que perdonó a ese siervo que le debía toda su vida? Y cuando ese siervo sale y es perdonado, va y no perdona a su consiervo que le debía poco. ¿Bien? ¿Qué dice? Jesús dice, el rey que había perdonado va y le dice, ¿no perdonaste? Vení de vuelta. ¿Bien? El cristianismo es un mensaje de perdón y de reconciliación. Vamos terminando. La cruz es central para definir quién es cristiano y quién no. La cruz nos enfrenta con una realidad. Todos nosotros, todo ser humano, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice, está dispuesto que todos los hombres mueran y después ¿qué hay? El juicio. Y cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con Dios. Y en ese momento hay una de Dios. O te encontrás con Dios como tu Salvador o te encontrás con Dios como tu juez.
O te encontrás con Dios en ese momento y recibís el amor de Dios, o te encontrás con Dios en ese momento y recibís la justicia. Y quizá hay alguien acá que se pregunta, yo quiero encontrarme con Dios y que Él sea mi Salvador. Y quiero recibir el amor de Dios. La Biblia es muy clara, Jesús habla de la importancia del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Es darte cuenta de tus pecados. Es llegar a un momento en la vida donde vos decís, mira, a ver, toda mi vida me he servido a mí mismo. He servido el dinero, he servido mis propios deseos, he mentido, he codiciado, he robado, he faltado el respeto a mis padres, no los he honrado, no le he dado el tiempo a Dios que se merecía, me he enojado con la gente, quizás no he llegado a matar, pero hería muchas personas en mi vida. Y llega un momento donde uno reconoce eso, el Espíritu Santo te da luz y te muestra a Jesús y la cruz gloriosa, se ilumina y te dice, cree en mi Hijo. Jesucristo es la propiciación, es el lugar donde Dios te perdona y te da una oportunidad de empezar de nuevo. Todas tus cargas, todos tus pecados han sido sepultados en el fondo del mar. Ahora, para aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos tenido ese encuentro de arrepentimiento y fe, la cruz es un recordatorio de que vos estás seguro en Jesucristo. Como veíamos en una canción, dice, en mis peores días, Jesucristo me ama. En mis mejores días, Jesucristo me ama. Siempre me ama. No importa si tenés un mal día o si tenés un buen día, Él siempre te ama, porque ya todos tus pecados fueron pagados. Ahora, no solamente la cruz significa todo lo que hemos dicho, sino que también en la cruz es el lugar donde nosotros hemos muerto y hemos renacido para una nueva vida. La cruz nos habla del perdón, pero también nos habla del poder de Dios para que podamos vivir de una forma diferente. Recién leíamos en Efesios capítulo 4, dice, ya no vivan como vivían antes, como vivían los paganos, que vivían en la insensatez, en la estupidez de sus pensamientos. Ustedes conocen a Cristo, dejen de vivir así. Pónganse del nuevo hombre. Si antes robaban, ya no roben más. Trabajen con sus manos. Si antes mentían, no lo hagan más. Hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Si alguien antes se herían y decían malas palabras o palabras obscenas, ahora hablen la verdad en amor. Si antes se enojaban, ahora amen. Sean imitadores de Dios que nos amó y mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pensemos en ese monte Calvario, donde estaba una cruz, donde Jesucristo murió por nuestros pecados. Murió por mí, murió por vos. Para que en aquel día, en vez de una cruz, cada uno de nosotros podamos recibir una corona. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la cruz de Cristo, que es, Señor, el evento más importante de la historia. Señor, en la cruz de Jesús tú nos has reconciliado, nos has redimido, nos has declarado justo, nos has salvado y nos has dado, Señor, un poder sobrenatural para vivir una vida santa. Señor, nos ha dado el poder de la resurrección, de modo tal que ya no vivimos como vivíamos antes, sino que vivimos en una vida nueva, en novedad de vida, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que podamos, Señor, recibir los beneficios, los múltiples beneficios, como decíamos recién, como un diamante que tiene múltiples facetas, podamos recibir y atesorar la cruz de Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.